Hola, muchas bendiciones en este nuevo fin de semana, en este nuevo domingo donde nos juntamos, nos reunimos para adorar a Dios. Es un placer poder compartir con ustedes desde nuestra casa hacia las casas de ustedes. Sabemos que en esta mañana o en este horario ya ustedes se reúnen para escuchar la palabra de Dios y gozarnos también con las canciones que elevamos al Padre para adorarle y para bendecirle. E inmediatamente quiero dejar un periodo de alabanza para que ustedes también puedan disfrutar en esta mañana como familia. En la jornada yo me pierdo en mi error. Aunque parezca débil, es por ti que fuerte soy. La historia no ha acabado, apenas comenzó. Mi padre me define, mis fracasos olvidó. Mi padre me define, mis fracasos olvidó. Cada paso es donde estás. No buscabas lo perfecto, sino mi corazón. La historia no ha acabado, si no tiene un buen final. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. El fracaso se termina cuando el Padre aquí está. Regresará, débiles vencerá. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. La prisión se abrirá, lo muerto vivirá. Se mueve el amor cuando el Padre aquí está. Milagros sucederán, los que dudan creerán. Su amor obrando está en esta habitación. Su luz está cayendo, fortaleza está cubriendo. El Padre y su amor llenan esta habitación. El Padre y su amor llenan esta habitación. Libre tú estar. Aquí en su hogar, la vergüenza huyó, nunca más regresó. En la casa del Padre estás, libre tu besar. Aquí en su hogar, la vergüenza huyó, nunca más regresó. En la casa del Padre estás. En ti todo lo puedo, todo es posible.
pues la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que vea, viviré por lo que sienta. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo, todo es posible, pues la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que vea, viviré por lo que sienta. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo, todo es posible, pues la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. En ti todo lo puedo, todo es posible, pues la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Damos gracias al Señor porque hemos podido adorarle escuchando estas hermosas canciones, estas alabanzas que son inspiradas para adorar el nombre del Señor. Y agradecemos porque tenemos esta oportunidad aún ahí en la casa de poder juntos cantar, gozarnos en la presencia del Señor. Quiero que le abran sus Biblias ahí en su hogar, usted busque su Biblia, ábrala en el libro del Evangelio de San Juan. En el capítulo 8 voy a leer algunos versículos del 31 al 36, donde la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, en Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy día vamos a destacar la persona de Jesucristo una vez más. Jesús es todo para nosotros, Él es incomparable y su poder no tiene comparación con ningún otro poder en esta tierra. Hay muchas cosas que producen poder o que la gente piensa que es poder y hay gente que se cree poderosa, personas de mucha influencia y se sienten con mucho poder. Pero Jesús es incomparable, es inmutable, Él no cambia y su poder sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre será así. Entonces disfrutaremos escuchando la palabra y la reflexión de ella acerca de lo que es Jesucristo para nosotros. Vamos a tener un momento de oración también, como siempre oramos al Señor. Es bueno conversar con Él y acercarnos a su presencia mediante la oración, porque la oración también tiene poder, porque nos acercamos a este Dios de poder y que su respuesta también es beneficiosa para nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a agradecerle a Él por lo que ya hemos estado recibiendo de su mano, de su amor y de su misericordia hacia nuestras vidas, y vamos a solicitar también que el Señor una vez más toque cada cuerpo enfermo, cada vida que está pasando por tanta necesidad, por tanta angustia en estos días. Oremos al Señor, júntense ahí como familia y oremos todos al Señor. Padre Celestial, por medio de tu Hijo Jesucristo nos acercamos a tu presencia, en primer lugar agradeciéndote porque nos has concedido vida, salud, porque tenemos bienestar aún en medio de estos tiempos difíciles, de mucha aflicción, pero tú nos has guardado como hijos tuyos. Por eso queremos bendecirte y agradecerte, porque cada día que amanece es una nueva bendición. El aire que respiramos, el sol que podemos ver, la lluvia que cae, todo es una bendición para nuestras vidas y por eso estamos agradecidos delante de ti. Pero a la vez queremos solicitar una vez más por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están expuestos a tanta necesidad, que están enfermos, que están teniendo diferentes tipos de problemas. Queremos que tú, Señor amado, con tu mano cariñosa y de misericordia, puedas tocar las vidas, sanando los cuerpos y también proveyendo a los que están en distintas necesidades. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti. Gracias porque tú eres todopoderoso y estás aquí para mostrarnos una vez más tu fuerza, tu poder y tu amor hacia cada vida que se acerca a ti. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido maravilloso este momento de poder también acercarnos al Señor, aunque sea en un breve momento, sabiendo que tenemos un Padre en quien confiar, en quien poder refugiarnos y también donde hemos experimentado ya por mucho tiempo muchas respuestas. Cuando nosotros oramos a Él y le pedimos a Él, Él siempre tiene una respuesta a cada necesidad. Y damos gracias por eso cada día al Señor. Bueno, ahora llegamos al espacio donde nos toca ver el video de Proyecto Biblia, que siempre trae una reflexión muy amena y muy simpática de enseñarnos la palabra de Dios mediante diferentes temáticas. En esta oportunidad el tema es agua de vida. Desde el principio de la creación, Dios formó aún en el Edén un río y nos mostró cómo se forman las aguas en la tierra, en el mundo. Podemos conocer el agua en diferentes formas como Dios lo creó en este mundo, en los mares, en los ríos, en los lagos. Y es esa agua que cuando nosotros la tomamos sacia nuestra sed. Un día la mujer samaritana, dice la Biblia, llegó al pozo donde ellos recogían agua, fue a buscar el agua que llevaba todos los días a su hogar y ahí estaba Jesús, quien se presenta en este video también como el agua de vida. Y Jesús se presenta ahí a la mujer samaritana
como el que trae no solamente el agua que sacia, el agua física que nosotros tomamos, que sacia nuestro organismo, sino que Él se presenta a sí mismo como el agua de vida que trae esa frescura y que sacia todo tipo de sed en el corazón humano. Así que voy a dejar este video para que disfrutemos también acerca de lo que Jesús nos muestra en su vida, en su presencia como el agua de vida. Si vas a un desierto, verás por qué es uno de los lugares más mortíferos e inhóspitos del planeta. Es seco y donde no hay agua, no hay vida. Esa es la imagen que obtenemos de la segunda página del Génesis. La historia inicia con esta tierra desierta, seca y desolada. Pero Dios provee un manantial en el desierto que se torna en una fuente de vida para las plantas y los animales. Y es ahí donde Dios forma al hombre y a la mujer para que la humanidad pueda florecer y expandir la vida del jardín. Exacto. Y ese manantial del jardín se convierte en un río que fluye para regar al mundo entero, de manera que haya suficiente para todo el mundo. Es un regalo de Dios. Y esto es genial, humanos en un exuberante jardín, pero viene a suceder que ellos encuentran una forma para arruinarlo. Exacto. A pesar de toda esta agua que Dios ha provisto, es como si ellos todavía tuviesen una sequía dentro de ellos. Esta es una imagen de la condición humana que siempre estamos sedientos por más. ¿Pero más de qué? Pues en esta historia, los humanos quieren más sabiduría para crear más seguridad y tener más control en sus propios términos. Y trágicamente, esto solo los deja más sedientos y sospechosos los unos de los otros, y terminan de nuevo en la tierra desolada. Los humanos han perdido el acceso al agua de la vida. Y por eso no pueden irrigar la vida de Dios en el mundo. Y entonces Dios necesita rescatarlos del desierto. Sí, como en la historia de Jacob, en la que sus planes egoístas arruinaron sus relaciones familiares. Y él tiene que correr de sus problemas hacia el desierto, pero ahí se encuentra un pozo y conoce a una mujer. Y esto es como en el Edén, con un hombre y una mujer juntos cerca de una fuente de agua. Exacto. Y entonces a través de Jacob, Dios crea a la familia de Israel y les invita a compartir de su vida, de tal manera que puedan ser sus compañeros en irrigar esa agua de vida en los demás. Y a veces lo hacen. Pero en última instancia, ellos luchan con esa misma sequía del alma, anhelando más poder y más control, lo cual los lleva por un camino de violencia y de ruina. Entonces ellos se encuentran en un nuevo desierto, cautivos de otras naciones. Todo este esfuerzo de satisfacer nuestra sed en nuestros propios términos termina matándonos. Sí, el profeta Ezequiel habló de Israel en el exilio como una pila de huesos secos tirados en un valle desértico. Pero él dijo que un día Dios derramaría su propia presencia de vida, su espíritu, para regar la tierra, para crear un nuevo Edén con un nuevo tipo de humanos. Personas que puedan esparcir la vida de Dios a los demás. Exacto, y esto nos trae a la historia de Jesús. Sí, y hay una historia sobre Jesús yendo a un pozo que era de Jacob. Y al igual que en la historia de Jacob, Jesús se encuentra con una mujer y le dice a esta mujer que no importa cuánta agua ella beba de ese pozo, siempre volverá a tener sed. Él entonces le ofrece un agua que pueda saciar su sed para siempre. Él no está hablando del agua de ese pozo. No, él está hablando acerca de la misma vida de Dios que fluye a través de él y que satisface nuestra sed más profunda. Es por esto que más adelante Jesús dice, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Genial, pero también es algo extraño, beber de una persona. Totalmente, y está conectado con otra extraña imagen que encontramos en la historia de la muerte de Jesús en la cruz. Un soldado romano traspasa el costado de Jesús con una lanza y sale sangre, pero también agua. Sí, y es una imagen que muestra cómo la muerte de Jesús es la fuente de vida. De él fluye el amor de Dios hacia el mundo, dispuesto a morir por sus enemigos. Luego, después de que Jesús se levanta de entre los muertos, se nos dice que Él envía al Espíritu al interior de sus seguidores. Sí, para llenarlos con la vida misma de Dios. Es por esto que el apóstol Pablo dijo que cuando nos unimos a la corriente del Espíritu de Dios, el fruto del Edén empieza a crecer en nosotros. Amor y gozo, paciencia y bondad, mansedumbre y dominio propio.
Las personas así pueden crear cosas hermosas en el mundo, cosas que traigan vida a los demás. Sí, pareciera como que los pequeños torrentes de la vida de Dios pueden unirse y señalar hacia adelante a la hermosa escena que encontramos en la última página de la Biblia. Hay un nuevo río de vida. Sí, y está fluyendo desde Dios hacia una creación renovada, trayendo vida a donde quiera que llega. Después de escuchar este maravilloso y excelente video, donde hemos podido disfrutar también acerca de lo que nos estaban enseñando aquí Proyecto Biblia, quiero dejarles en un espacio más de alabanzas y canciones para que ustedes otra vez se junten allí y canten juntos y adoren el nombre del Señor como lo hacíamos en la iglesia cuando estábamos todos juntos. Bueno, ahora en familia, en la casa, todos adoramos el nombre del Señor. Yo sé que los niños pequeñitos son los que están más felices en este periodo de alabanza porque ellos cantan y pueden disfrutar de las canciones que compartimos con ustedes domingo tras domingo. Y después de este periodo de canciones, vamos a dejar al pastor Carlos Martínez, que tiene la reflexión de la palabra del Señor para el día de hoy. Se levanta como un himno que arde en mi interior. Todas las generaciones levantando una voz. Cada hijo y cada hija cantarán esta canción. No te quedes callado, ya no te escondas más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar. Hasta el cielo tus manos, hasta el cielo tu voz. Por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Canta, oh, oh, oh.
alcanzar. Alza al cielo tus manos, alza al cielo tu voz. Por los siglos cantaremos al Señor de la creación. Gracias sin igual. Me encontraste, me diste perdón. Gracias sin igual. Perdido, me hallaste. Tu gracia mostraste. Mi culpa quitaste. Tu amor me encontró. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual. Sin merecerlo me amaste, Señor, gracias sin igual. Me encontraste, me diste perdón, gracias sin igual. Aleluya, libre soy del pecado y maldición. Fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual, por tu gracia sin igual. Tu gracia mostraste, mi culpa quitaste, tu amor me encontró. Perdido me hallaste, tu gracia mostraste, mi culpa quitaste, tu amor me encontró. Pecado y maldición, fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual. Aleluya, libre soy del pecado y maldición, fuiste a la cruz en mi lugar, por tu gracia sin igual, por tu gracia sin igual, por tu gracia sin igual. Oh. Que la paz y la bendición del Señor Jesucristo sea con cada uno de nuestros amigos, hermanos que están conectados en esta ocasión y que tendrán la posibilidad de verlo una y otra vez. Esta es la gran bendición que nos ha proporcionado la pandemia, una verdadera paradoja que en medio de la crisis, en medio de tanta situación complicada que ha vivido la humanidad, la Iglesia de Cristo haya despertado para utilizar también los medios sociales, las redes, la tecnología, y de esa manera llegar a muchos corazones. La posibilidad de no solamente ver una y otra vez cada una de las enseñanzas, participar en todas las programaciones, es una de las grandes bendiciones. Siempre nuestro enfoque ha sido levantar la persona de Jesucristo, que Jesucristo sea el centro de nuestra predicación, el centro de la adoración, el centro de nuestra vida. Y ese es el anhelo que nosotros tenemos de poder compartir. Cada ocasión que Dios nos permite, ese es el deseo de cada uno de los pastores, sembrar en el corazón
de los oidores la semilla de la palabra de Dios, porque la palabra, al aplicarla, al internalizarla en nuestro espíritu, tiene grandes posibilidades de modificar la conducta del ser humano. Necesitamos que las bellas palabras de Dios puedan ser oídas y puestas en práctica, porque eso conllevará a la gran bendición para cada hombre y cada mujer que tiene la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Semanas atrás levanté el nombre de Jesús para compartir acerca de la persona de Jesús como el ser más influyente que el mundo ha conocido, como el personaje que está por encima de todo hombre y toda mujer. Usé la pregunta que Jesús hace a los fariseos: ¿qué pensáis de Cristo? Y sobre esa base desarrollé el mensaje que tenía como finalidad levantar a Cristo y hacer reflexionar a las personas y nosotros mismos reflexionar acerca de Cristo, cuál es el concepto que de Cristo tenemos. Vamos a seguir con esa misma línea de pensamientos en el día de hoy, como han habido otras enseñanzas que de igual manera han enriquecido la vida de aquellos que desean crecer en el conocimiento de la palabra y por ende el conocimiento de Jesucristo. Hablar de este personaje admirable, excelso, de nuestro Salvador, de la roca de la eternidad, del Dios fuerte, el príncipe de la paz y todos los calificativos que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras, es tremendamente importante que nosotros podamos focalizar nuestros ojos, nuestro corazón en este personaje maravilloso que es Jesucristo. Jesucristo, nuestro Salvador, el Salvador de la humanidad. El mensaje lo he titulado en el día de hoy: Jesús, el incomparable. La sabiduría de Jesús dejaba perplejo a los hombres en los tiempos de Jesús. Decía: jamás hombre alguno habló como este hombre. Jesús tenía una autoridad que dejaba atónicos a las personas que le escuchaban en aquellos días. Decían: jamás hombre alguno habló como este hombre. Tenía una sabiduría que Salomón no podría igualarla. Tenía una paciencia mucho mayor que Job. Y cuando uno observa los héroes, los hombres heroicos, hombres de fe, hombres con una gran fortaleza de carácter en las páginas de las Escrituras, y cuando uno lee la galería de personajes que le creyeron a Dios en el capítulo 11 de Hebreo, ninguno puede igualar al magnífico Jesús que nosotros adoramos y nosotros edificamos. Hablar de Jesús como el único medio de salvación, eso produce muchas veces escozor en la vida del hombre y de la mujer. Produce un profundo malestar, porque el hombre, en su condición de pecador, no quiere aceptar el diagnóstico divino. Y al no aceptar el diagnóstico divino, que es muy categórico, el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y encontramos una serie de referencias bíblicas que hablan de la condición degradada del ser humano, y por esa razón Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Jesús, como un personaje singular que la historia humana lo estampa como el personaje que ningún hombre puede igualarlo. La gente no se ofende cuando se habla de Confucio, cuando se habla de Buda, de Mao Zedong, o de muchos de los personajes religiosos, políticos o económicos. No se siente muy mal, no le incomoda mucho, pero la persona de Jesús sí produce molestias muchas veces en el ser humano. ¿Y cuál será la razón? Una de las razones es que Jesús se declaró ser Dios. Él afirmó ser Dios, él afirmó su deidad. De allí que la gran
problemática humana es esa. El mundo religioso de los días de Jesús se levantó en una oposición terrible precisamente porque él decía ser lo que era. Algunos dijeron que estaba endemoniado, otros dijeron que era un mentiroso, etc. Calificativos muy duros. Sin embargo, Jesús era lo que siempre pretendió ser. Vamos a observar algunas cosas. Algunas cosas como la primera que quiero destacar es que ninguno nació como Jesús. No comenzó a vivir cuando nació, allí en el pesebre. Su nacimiento fue solo un incidente, porque Él tuvo existencia, así lo describe la Biblia. En otras palabras, porque Jesús siempre existió. Eso es lo que la Escritura nos menciona. Por eso que las páginas de la Biblia son muy claras al respecto. Cuando se habla de Jesús que nace en Belén de Judea, ese no fue su origen, fue su encarnación. Jesús nace según la carne en Belén, pero sin embargo hay una preexistencia que las Sagradas Escrituras lo mencionan con mucha claridad. El pastor Helmut Beltrán utilizó precisamente este pasaje de Juan, capítulo 1, los primeros 18 versículos, para manifestar el Dios encarnado como la única esperanza para los hombres y las mujeres. Leeré solamente los 3 primeros versículos de Juan. Dice así la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este evangelio que nosotros predicamos y que Jesucristo nos ha comisionado a nosotros y que ha comisionado a la iglesia, este evangelio comienza describiendo a Cristo en la eternidad. Jesús afirma su preexistencia. Él siempre ha sido, siempre es y siempre será. Eso es lo maravilloso del Jesús que nosotros adoramos y magnificamos. El objetivo del libro de Juan es probar la deidad de Cristo. Es probar a los cristianos del Asia Menor, un conocimiento completo de su vida y el ministerio de Cristo. Por eso es que comienza diciendo: en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Era la palabra viviente. Para los judíos, una palabra era mucho más que un mero sonido. Una palabra era algo que tenía existencia activa e independiente. Hay un profesor, John Peterson. John Peterson dice así, para el hebreo, la palabra hablada era algo muy vivo. Era una unidad de energía cargada de poder. Y decía él, para explicar el poder, utilizando una metáfora, decía: la palabra vuela como una bala a su destino. El Antiguo Testamento está lleno de esa idea general del poder de las palabras. En el Salmo 107 dice la Escritura: envió su palabra y lo sanó. Y mire lo que dice el Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y el libro de Isaías, en igual manera, en el capítulo 55, verso 11, dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Ahora, el término griego para la palabra logos significa palabra, pero no solamente significa palabra, sino significa también razón. Cuando Dios se hizo hombre,
no fue un nacimiento similar a los mortales de la tierra. Consideremos la estrella, los pastores que oyen el coro celestial, en igual manera el anunciamiento del ángel. En otras palabras, hubieron acontecimientos sobrenaturales cuando Jesús nació. Su nacimiento no fue como todos los mortales. El verbo, que como dice Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del Padre, lleno de gloria y de verdad. Este verbo gozaba de comunión con el Padre. Entonces la Escritura confiesa la divinidad de Cristo, su eternidad, su existencia propia y personal. Mire lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo anterior, el 2, dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquí se observan dos cosas que resaltan. Que Cristo no fue creado y que todas las cosas fueron creadas por Él. Todas las cosas fueron creadas por Él. Bendito sea el Señor. Ahora, Cristo vino a revelar al Padre. Cristo es la expresión de Dios. Cristo es la expresión de Dios. Él vino a dar a conocer al Padre. Al Padre. Recordemos esas palabras tan conocidas cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego dice a toda esa concurrencia que estaba, y si me conocieseis, me conocería, dice, que yo he estado con ustedes. Y luego Felipe, al escuchar estas palabras, entonces Felipe dice en el versículo 8 de este capítulo 14, dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Qué palabra llena de autoridad. Por eso que ese término hijo de Dios significa identidad en su esencia y en su naturaleza, igualdad en su esencia y naturaleza. Qué bueno es pensar que Jesús de Nazaret es el arquitecto y el creador del universo. Él estuvo participando activamente en la creación. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, da una lista donde incluye cosas que por Él fueron hechas. En el capítulo 1 de Colosenses, versículos 15 y 16, dice así la Biblia: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, confesar a Cristo como la imagen de Dios era verlo como la persona y la encarnación del poder. Era en igual manera verlo como la persona con absoluta y total sabiduría. Este título es tremendamente descriptivo. Cristo es la imagen del Dios invisible, así dice el apóstol Pablo. Ahora, este término aplicado a Cristo nos enseña tres cosas. La primera, Cristo
es lo que he venido señalando. Cristo es la auténtica revelación de Dios. Él vino a revelar al Padre. Él vino a dar a conocer al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Otra de las cosas que significa es que Jesús es el agente de la creación y de la redención. Cristo revela el poder y la majestad de Dios. ¡Qué maravilloso! Bendito sea el Señor. Y aquí hay otro término. Dice, al comenzar el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Pablo no quiere decir que era una criatura, que era un ser creado, porque ya antes lo había dejado muy establecido. Sino que esta palabra tenía a lo menos dos acepciones, dos significados. El primero hacía referencia al primer niño en una familia. Es decir, un niño que nace como el primero en una familia se le llama el primogénito. Pero esta palabra también significaba, y es la que Pablo utiliza en este versículo, un lugar de posición, un lugar de preeminencia, un lugar de honor, de rango, de eminencia, de dominio, de superioridad. Eso es lo que el apóstol San Pablo está mencionando. Y dice, todo fue creado por medio de Él. Todas las cosas creadas fueron por medio de Él. Cristo es el Señor del universo. Jesús nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. Dice en la Escritura que Jesús, a nadie llaméis por Padre, porque yo tengo un solo Padre, Dios. Por consiguiente, el nacimiento de Jesús no tiene paralelo, no tiene comparación. Fue un nacimiento especial, el nacimiento de Jesús. Pero no solamente observamos el nacimiento de Jesús como algo espectacular, sobrenatural, sino ninguno vivió como Jesús. Ninguno vivió como Jesús. Tenía una naturaleza exenta de pecado. Miren lo que dice el apóstol San Pedro cuando escribe en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El libro de Hebreo, en el capítulo 4 de Hebreo, versículo 15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vivió una vida impecable. Nunca se dio a la tentación. Desafió a sus adversarios. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y cuando Jesús pronuncia estas palabras, es en una ocasión donde los judíos se sentían ofendidos y decían que eran hijos de Abraham. Y Jesús decía, si fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían, ustedes estarían dispuestos a obedecerme. Y luego dice, ustedes no son hijos de Abraham. Su padre es padre de mentira, es homicida, es el diablo, el padre de mentira. Y después de decirlo y confrontarlo con la realidad, que su padre no era Abraham, que no era el Dios que lo había enviado, porque si ellos amaban a Dios, le iban a amar a Él. De manera que Él dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Jesús no tenía conciencia de ningún pecado en sí mismo. Él vivió una vida inmaculada, bendito sea el Señor. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Cuando utiliza esta palabra redarguir, eso tiene que ver con acusar. ¿Quién de vosotros me acusa? ¿Quién de ustedes puede probar la acusación? Y allí los enmudecía. Había autoridad en sus palabras. Por eso nadie vivió como Jesús vivió.
Nadie vivió como Jesús vivió. Bendito sea el Señor. Su vida fue un ejemplo perfecto. Hablaba como quien tiene autoridad. Jamás hombre alguno habló como Jesús. Jamás hombre alguno enseñó como Jesús. El sermón del monte nunca ha sido igualado. Nadie hizo milagros, tantos milagros como Jesús. Su amor y perdón es inigualable, es un ejemplo maravilloso. Recuerdo cuando estaba en la cruz, después de haber sido martirizado, torturado, donde lo escupían, lo injuriaban, blasfemaban su nombre. Sin embargo, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tuvo una vida ejemplar. Lo acusaban que recibía a pecadores, que comía con ellos, pero Jesús fue tremendamente categórico al decir que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo hombre y toda mujer que se extravió del camino correcto, Jesús vino diciendo: yo soy el camino. A través de Cristo, el hombre y la mujer tienen posibilidad de salvación, de vida nueva. Cuán diferente a la vida de cualquier mortal. Vivió conociendo su propio final. Y eso es tremendamente espectacular. Los hombres, cuando le está llegando el fin de sus días, vierten toda su fortuna para tratar de que su vida pueda perdurar. Podríamos enumerar una serie de testimonios de hombres muy ricos, muy solventes. Sin embargo, Jesús predice su sufrimiento, predice su muerte, predice su resurrección y con todos sus detalles. Esto es tremendamente espectacular. La mayoría de los hombres son ignorantes en cuanto al futuro. Porque si el hombre y la mujer que me escucha, que me ve en esta hora, y muchas de las personas en el sentido general, si ellos supieran lo que le sucederá al hombre sin Dios, harían esfuerzo para escapar de la condenación eterna, para poder apropiarse de la vida eterna que solamente en Jesucristo el hombre puede lograr. Sin embargo, Jesús conocía su presente, pero conocía su futuro. Y Él anuncia a sus discípulos que el tiempo se acercaba. Y como lo dice Lucas, allí en el capítulo 9, verso 51, dice: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús estaba en la etapa final. La hora había llegado. El término de su vida se acercaba. Se estaba terminando el tiempo para su ministerio. De su ministerio poderoso, de milagros, de sanidades, de buenas obras. Y estaba llegando el final de sus días y a su alrededor había incredulidad, intriga, traición, móviles incorrectos, una hostilidad impresionante, una hostilidad extrema. Y frente a esta hora crítica que vivía Jesús, Él no se amilana, Él no retrocede, Él no se rinde. Él está dispuesto a seguir hasta la última consecuencia para seguir el programa de su Padre, llevar a cabo la misión que le había sido asignada. Por eso que la Escritura dice: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Bendito sea el Señor. Esta es una clara lección para nosotros los predicadores. Es una clara lección y buena lección para ustedes los creyentes que sirven a Dios y que han conocido la gracia del Señor. Es un mensaje práctico para nosotros, para que a pesar de los conflictos, a pesar de las crisis que podamos enfrentar, nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Prosigo a la meta, prosigo a la cruz. No evadir la cruz, no evadir morir, no evadir la santificación, no evadir todo lo que Dios anhela de nosotros. Estamos viviendo en medio de un mundo
que manifiesta su descontento y su queja en forma muy frecuente. Los medios de prensa, los sistemas de comunicación, las redes sociales, los comunicadores sociales, los opinólogos tienen un lenguaje tan deprimente, tan negativo, que verdaderamente no es edificante, porque es el lenguaje que siempre están observando los aspectos negativos. Es el ambiente en el cual nosotros vivimos. Y en medio de cualquier ambiente, la iglesia de Cristo tiene que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, para nosotros que somos parte de la iglesia, es un gran desafío a no desmayar y a cumplir la misión que el Señor Jesús nos ha trazado. Es decir, que la misión de Cristo sí debe seguir siendo llevada a cabo. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo 7, la Escritura dice de esta manera: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Es decir, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Puso su rostro como un pedernal. Aquí el profeta Isaías habla del siervo sufriente. Israel esperaba un siervo triunfante, pero Isaías anuncia el siervo triunfante, pero viene como el siervo sufriente. Pero lo presenta como un triunfador. Lo presenta como un triunfador al hablar de sí mismo, como alguien que ha ganado una gran batalla legal con la ayuda de Dios. Dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Es una palabra profética. Jesús está resuelto a escalar el Gólgota, porque era la única manera que el hombre y la mujer puedan ser salvos. La única manera que el hombre pueda ser libertado de las cadenas del diablo, del poder del pecado. Por eso Jesús es incomparable. Su vida puede cambiar el corazón irredento. El hombre y la mujer que ha permanecido en una actitud de rebeldía, de soberbia, engañando, produciendo dolor a su prójimo. Ese hombre puede cambiar, pero todo depende de su decisión. Enfocarnos en Cristo es lo prioritario. Adorar a Cristo en espíritu y en verdad es una recomendación divina que debemos tener muy en cuenta. Vivir una vida santa, una vida espiritualmente fuerte, es lo que el Señor nos demanda en su santa y divina palabra. En el mensaje que anteriormente prediqué, compartí acerca de Richard Gumbrand. Este hombre que ha sido parte de la iglesia perseguida, murió, pero pagó un alto precio, pero llegó a las plantas de Cristo en días de persecución, y fue su vida un testimonio vivo, un testimonio tremendamente poderoso. Un testimonio tremendamente poderoso. Pero quiero compartirle a ustedes unas palabras de este hombre de Dios, hablando acerca de la iglesia subterránea. La iglesia subterránea es pobre y sufrida, pero no tiene miembros tibios. Un culto en la iglesia subterránea es similar al que se efectuaba en la iglesia primitiva. Quien quiera que haya conocido la belleza espiritual de la iglesia subterránea no se conformaría con el vacío y la frialdad espiritual que se encuentra en algunas congregaciones del occidente. Interesante lo que nos dice Richard Gumbrand, un hombre que sufrió por Cristo, pero no hubo mayor deleite al corazón de Dios que una vida enteramente entregada y consagrada a Él. Y voy terminando para decir que hay personas que se esconden bajo un manto religioso. Otros huyen, no queriendo escuchar la voz de Dios. Hay otras personas que
sienten los grados de culpabilidad y miseria y les hace pensar que Jesús es un ser inalcanzable. Pero nos faltan hoy, en esta sociedad posmoderna, lo que les incomoda a Jesús, lo que les molesta el Evangelio. Aunque nunca han leído las páginas de la Biblia, aunque nunca han tenido una actitud de respeto hacia Dios, pero sin embargo les molesta la presencia de Jesús. ¿Estás preparado para encontrarte cara a cara con Jesús? ¿O prefieres ignorarle? ¿O prefieres seguir viviendo a tu propia manera? Recuerda que solo recibiendo a Jesús en el corazón y experimentando un arrepentimiento personal de todos nuestros pecados, serás llamado hijo de Dios, así como lo dice la Escritura en Juan 1:12, y recibiréis a todos los que recibieron, y los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo a través de Jesús el ser humano puede cambiar el rumbo de su existencia terrenal. Por eso que las palabras del sabio Salomón son oportunas. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Que la palabra se anide en vuestro corazón y que cada uno podamos aplicarla a nuestra propia vida. Jesús, el personaje incomparable de la mayor influencia en la humanidad. Pero si tú estás cerca de Jesús, otros van a ver a Jesús a través de tu vida. Así como sucedía en la iglesia primitiva, sabía la gente que habían andado con Jesús. Tanto se parecían a Jesús que la gente comentaba que habían estado con Jesús. Dios nos ayuda y que la paz y la bendición de Dios sea con todos los que han escuchado su palabra. Hagámosla nuestra, pongámosla en práctica para la gloria de Dios. Bendiciones. No puedo entender tanto amor sin merecerlo. Él se entregó, su gracia y perdón me regaló. En una cruz por mí murió. Por mi culpa se entregó. En esa cruz con su sangre me lavó. Perdonó toda mi maldad, se llevó toda enfermedad. En Jesús tengo sanidad, en Jesús tengo libertad. Mis cadenas Él rompió. Por su nombre libre soy, solo en Él está la salvación. En Jesús. Quiero reflejar tu compasión, sepa de tu amor. Quiero reflejar tu santidad, que todos vean a Cristo en mí. Por la mañana tu rostro buscaré y para siempre mi Dios te alabaré. Perdonó toda mi maldad, se llevó toda enfermedad. En Jesús tengo sanidad, en Jesús tengo libertad. Mis cadenas Él rompió, por su nombre libre soy.
nuestro Salvador. Qué preciosa canción y alabanza hemos podido escuchar en el día de hoy, y hemos disfrutado también al estar a los pies de Jesús escuchando la maravillosa palabra. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas por medio de todo esto que preparamos, porque la gloria solamente es para nuestro Dios. Antes de llegar al final de esta programación, quiero felicitar a los maestros y a los hermanos que estuvieron encargados de esta hermosa programación que esta semana pudimos disfrutar el día viernes. Con los niños estuvimos ahí, los padres, los abuelos, disfrutando de Vida en Él Kids. Esta es la nueva programación que se ha lanzado de nuestra iglesia, y nos gozamos también porque aún nosotros como adultos pudimos disfrutar de esta hermosa programación. No deje de suscribirse a estos programas, suscriba a sus niños, suscríbanse ustedes para acompañar a sus pequeños, a sus hijos, a sus adolescentes, porque también están ahí los preadolescentes y los adolescentes incluidos en esta programación. Y también tenemos Vida en Él de los jóvenes, que ellos siempre tienen algo nuevo para nosotros, así que también suscríbase a ese canal. Esta semana también va a haber algo que ellos han preparado, así que no dejen de participar de esta programación. Todo esto nos sirve para que nosotros vayamos activando nuestra vida cristiana y estemos participando también, escuchando, mirando y dándolo a conocer a otras personas también. Usted puede hacer que otras personas se inscriban, y de esta manera usted también está haciendo correr el Evangelio del Señor y evangelizando a otros. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer poder estar una vez más con ustedes en este servicio en línea que hemos preparado cada domingo. Nos vemos. Dios les bendiga mucho. Que tengan un lindo fin de semana.